Como ustedes saben, los pares craneales son 12, su nombre lo dice, son pares. Vamos a tener uno de un lado y otro del otro que van a complementar la acción para una mitad, la mitad izquierda y la mitad derecha. Por norma, los pares craneales siempre se manejan con números romanos, ¿sí? Entonces, que no se les olvide cuando se refieran a ellos. Aquí los tenemos. De hecho, no sé si se acuerdan cuando vimos un poquito de generalidades del sistema nervioso, que les mencionaba que conforme vamos nosotros ascendiendo en la funcionalidad del sistema nervioso central, los pares craneales también van ascendiendo. Y aquí les mencionaba yo que los últimos 4 pares prácticamente están a nivel de bulbo raquídeo. Los 4 pares del medio, o sea, del 9 al 12, están a nivel de bulbo. Allí tienen su localización, su origen. Los 4 pares del medio, estamos hablando del, a ver, déjenme ver, octavo, sexto, quinto y cuarto, ¿sí? No. Bueno, los 4 del medio van a tener su origen a nivel de la protuberancia anular y los primeros 4 van a ser algunos mesencefálicos y otros van a tener ya sus bulbos específicos, como en el caso del olfatorio, ¿sí? Todos ellos, o al menos la mayoría, van a estar conectados después a corteza cerebral. Y ahorita van a ver por qué les menciono eso. Bien, el primer par craneal, el olfatorio, va a tener su origen o su término, como lo quieran ver, a nivel de la mucosa nasal y va a ir a terminar hacia los bulbos olfatorios que están aquí, ¿sí? Son como cuernitos de una mariposa. Entonces, cuando nosotros vamos a valorar el olfatorio, debemos de tomar en cuenta ciertas circunstancias, como que siempre, primero asegúrense que la estructura donde va a actuar el par craneal esté en buenas condiciones. En el caso del olfatorio, como es la mucosa de la nariz, necesitamos que las narinas estén permeables. Si tiene moco, sangre, cuerpos extraños y demás, pues no la van a poder valorar porque no llega ese estímulo olfatorio al nervio. Entonces, cuando el paciente tiene, por ejemplo, catarros, sinusitis y demás, no es un buen momento para hacer la valoración del olfatorio, ¿sí? Siempre vamos a utilizar sustancias que sean conocidas por el paciente. No se vale usar cosas así como raras, cosas muy comunes. Nosotros en la clínica utilizamos sobre todo café, utilizamos frutas como el limón o las manzanas, el jabón, el alcohol no se vale y menos anestésicos, nada de eso. Tampoco cosas muy irritantes, tampoco se deben de usar. Entonces, lo que vamos a hacer, como son pares craneales, valorar cada uno por separado. Entonces vamos a tapar una de las narinas y le vamos a pedir al paciente que con los ojos cerrados o con una vendita, yo habitualmente utilizo de esas antifaces para dormir, le pongo su antifaz al paciente para que no pueda ver, le ocluyo una narina y le acerco la sustancia que él debe identificar, le pido que aspire, ¿sí? Y que identifique la sustancia, ¿de acuerdo? Dejo que se vaya un poquito el aroma y luego damos otra sustancia. Podemos utilizar 3, 4, 5 sustancias y luego lo hacemos en diferente orden en la otra narina. Porque si no, ya vas a ver el orden, ¿no? Pues primero el limón y luego el café y no, nada. Se lo van a dar en desorden para que identifique los aromas. O de hecho, pueden darle una sustancia diferente para sacarle un poquito de balance. Para que él no anticipe lo que viene a continuación. Aquí está, vean, ocluimos la narina y le pedimos que aspire. Ajá. Siempre esperen un momentito después de cada sustancia para que se disperse un poquito el olor y que no se mezclen los aromas. De las alteraciones que pudiera presentar el paciente pueden ser anosmia, hiposmia, hiperosmia o cacosmia como más frecuentes, ¿sí? Son las alteraciones más frecuentes. Acuérdense que cuando va con el prefijo a significa no o sí. Anosmia significa que no puede percibir los olores. Ajá. Y vean, las causas más comunes inclusive pudieran ni ser neurológicas, ¿no? Por eso les decía, si tiene catarro común, pues como que no es conveniente que hagan la prueba. Pero pudiera tener algún problema local de la mucosa que pudiera afectar
la olfacción, ¿sí? En los casos de rinitis o pólipos, que son masas, pues pudieran interferir con la identificación de los olores. Pero cuando sí se trata de un problema neurológico, estas son las causas más frecuentes. La presencia de tumores, traumatismos craneoencefálicos, Parkinson, Alzheimer o esclerosis múltiple, ¿sí? Son las causas más frecuentes de anosmia. Me ha tocado ver también personas que se dedican al box, que llegan a tener fractura a nivel de la lámina cribosa del etmoides, por donde pasan las fibras del olfatorio, y cuando se fractura la lámina, secciona, ¿sí? Prácticamente guillotina las fibras olfatorias. Entonces los pacientes, algunos pacientes que practican box llegan a tener anosmia por esa razón, y puede ser uni o bilateral, ¿sí? Y uno dice, bueno, pues total, perdió el olfato, pero piensen que el olfato nos sirve para identificar, por ejemplo, olor de humo cuando hay algún incendio, ¿sí? Entonces realmente la pérdida sí es importante. Les decía que puede haber disminución de la olfacción y eso se llama hiposmia, que se presenta en algunos casos en los que hay atrofia de los nervios cuando están expuestos a cadmio, ¿sí? Entonces la parte periférica del nervio se puede dañar y nos puede dar hiposmia. También se llega a presentar hiperosmia, ¿sí? Que los pacientes perciban más intensos los olores. Y se han visto casos en histeria, en el síndrome migrañoso, que el paciente puede percibir con más intensidad los olores. De hecho, eso les resulta molesto e intensifica el dolor de la migraña. Y en la hiperemesis gravídica también se ha detectado que las pacientes cursan con hiperosmia. ¿Se acuerdan de lo que es cacosmia? Es la percepción de olores fétidos. Por ejemplo, en el caso de la sinusitis, cuando es una sinusitis bacteriana, lo que el paciente está percibiendo realmente es el olor de su infección, ¿sí? Por eso percibe un olor fétido, es que él tiene infectada el seno paranasal y esa es la causa de su. Pero pueden ser, por ejemplo, en síndrome depresivo se llega a presentar la cacosmia o también en trastornos psiquiátricos. De hecho, a veces se presenta esto, las alucinaciones olfatorias. Bien, entonces para la exploración del campo visual vamos a detener un poquito la presentación. Habitualmente ponemos a nuestro paciente enfrente de nosotros y le vamos a pedir para la campimetría que se tape el ojo del mismo lado que me estoy tapando yo. En mi caso, por ejemplo, si me tapo el izquierdo, el paciente se tendrá que tapar el ojo derecho, ¿sí? Y nos vamos a poner uno de los dedos más o menos a medio metro del paciente y le vamos a pedir que que me mire a mí a los ojos, sin seguir el dedo nada más mirándome a mí a los ojos, que me diga en qué momento se pierde de su campo visual mi dedo. De hecho, yo les pongo, por ejemplo, para asegurarme, les cambio a 2 dedos, un dedo, y lo vamos a mover por los 4 cuadrantes y lo vamos a ver también en visión central. Y luego hacemos lo mismo, pero del otro lado, igual más o menos a la misma distancia, y que el paciente nos diga, mirándonos a los ojos, solo con la vista periférica, en qué momento pierde de vista el dedo o los dos, o que me diga cuántos dedos son, ¿sale? Realmente es muy fácil de hacer. Les había comentado, o no recuerdo si les había comentado, que las fibras del lado nasal del ojo, aquí estaría la nariz del paciente, se van a cruzar únicamente las del lado nasal y van a quedar hacia el lado opuesto. Las fibras del lado temporal, vean que son del mismo lado, se les llama ipsilaterales, porque van a quedar del mismo lado. Entonces, con la mitad nasal del ojo yo voy a ver el campo temporal y con el campo temporal, con la mitad temporal voy a ver el campo nasal, ¿sí? Esto es importante de saberlo porque en ocasiones los pacientes presentan alteraciones en el campo visual. Ceguera, por ejemplo, de la mitad del campo visual, eso se le llama hemianopsia. Entonces debemos de tener muy claro esto para saber cuál es el lado afectado, cuál campo el paciente no ve, el nasal o el temporal. A veces tiene problemas con la mitad nasal de cada
perdón, con la mitad temporal de cada ojo. Y recuerden que el campo nasal mira la parte temporal. Entonces, a veces tumores a este nivel hacen que el paciente tenga hemianopsia bitemporal cuando están afectados los tractos nasales de cada ojo, ¿ok? A veces el problema es que es un cuadrante que el paciente tiene ciego. Entonces, nosotros sospechamos que su problema pudiera ser a nivel de la cintilla óptica, que es todo este trayecto, o pudiese ser un problema a nivel del lóbulo temporal, ya sea en la comisura superior o inferior de la cisura calcarina, ¿sí? Entonces, esto es así como muy útil cuando sabemos cómo están distribuidas las fibras para saber más o menos dónde tiene el problema el paciente. Por ejemplo, pudiera ser una tumoración, entonces además de la hemianopsia pudiera tener cefaleas, por ejemplo, mareos y cosas así. El examen de fondo de ojo también incluye discriminación de texturas. Entonces, por ejemplo, yo le pido a mi paciente que compare entre dos superficies, que se tape un ojo, y otra prueba que hacemos también para para la vía óptica es visión de profundidad, ¿sí? Entonces vamos a pedirle que se tape un ojo y le vamos a poner a diferente distancia dos objetos. Y nos tiene que decir, sin tocarlos, cuál es el que queda más cerca de él, ¿sí? Luego hacemos esta prueba, los ponemos casi a la misma distancia, un poquito separados en cuanto a distancia, y que el paciente nos diga cuál queda más cerca y cuál queda más lejos. Antes de cada prueba, por supuesto, que cierre su ojo y cambiamos la distancia. A ver, destápese el ojo y ahora dígame cuál queda más cerca. Vuélvaselo a tapar y dígame cuál queda más cerca. Y luego hacemos la prueba con el otro ojo. Y esto sería para visión de profundidad. Porque para visión de profundidad así muy perfecta, necesitamos de los dos ojos, ¿sí? Cuando la diferencia en las distancias es muy poquita, es imperceptible, el paciente le cuesta muchísimo trabajo ver cuál queda más cerca y cuál queda más lejos. Entonces les decía que para la visión de profundidad, cuando la distancia es mínima, sí cuesta muchísimo trabajo. Ahí ustedes distingan que hay diferencia de distancia. Ahí ya no, ¿sí? Y está un poquito más hacia mí el lápiz que el teléfono. Entonces, les decía que es un poquitito mañosa. Pero cuando la distancia es significativa, el paciente sí lo debe de identificar, ¿vale? Después de estas pruebas, de hecho yo lo hago siempre antes, porque acuérdense que necesitamos saber si la retina está en buenas condiciones como para poder hacer todas estas pruebas. Entonces, antes de hacer las pruebas de campimetría y demás, es conveniente primero empezar con el examen de fondo de ojo, ¿sí? En el programa viene al final, y yo la verdad no estoy muy de acuerdo con ello, porque siempre la exploración de la estructura debe de ser antes de las pruebas. Así como revisamos las características de la mucosa nasal antes de hacer las pruebas de olfacción, así debemos de revisar primero todo el ojo, ver si los medios transparentes de veras son transparentes, sino para qué hago las pruebas. Si tiene unas cataratas o cosas así, pues no tiene ningún caso porque el paciente no podría ver lo que estamos haciendo. ¿Ok? Nos van a salir las pruebas alteradas, creo que esto ya lo había comentado. Por ejemplo, cuando los pacientes tienen diabetes mellitus complicada, que ya presentan problemas retinianos, allí las pruebas van a salir mal. De hecho, desde que hacemos el examen de fondo de ojo, vemos que hay alteraciones en la retina y cuando hacemos las pruebas, pues nos damos cuenta que efectivamente la retina está en malas condiciones. Lo mismo para hipertensión arterial, existe algo que se llama retinopatía hipertensiva. Creo que eso de hecho se los mandé cuando vimos cardio, las alteraciones retinianas cuando hay hipertensión arterial. Y esto es importante recalcárselo a los pacientes. No importa que en este momento no tenga ninguna manifestación, ¿no? Dice, no, pues ¿qué creen? Tengo diabetes, pero la verdad, pues yo ahí la llevo, ¿no? Ahí la llevo, me echo mis refrescos y demás, y no tengo problemas. Eso no es totalmente cierto, ¿sí? Probablemente el paciente no se ha percatado, pero las alteraciones, las complicaciones se van dando de manera gradual
las perciba él o no. Y pues ya la verdad, cuando el paciente percibe que tiene problemas, pues ya el proceso venía de mucho tiempo atrás. Por eso es importante que se controlen adecuadamente tanto la diabetes como la hipertensión arterial o cualquier patología crónica. Y pues aquí les comentaba que esto es lo que nosotros vemos cuando hacemos la exploración del fondo de ojo, ¿sí? Habitualmente lo primero que buscamos es esto, que es la papila, el sitio por donde emergen las arterias y por donde se nos van las venas hacia la parte interna del cráneo. Y tenemos que ver las características de esta papila. Cuando hay edema de papila, por ejemplo, este borde que tiene que ser muy bien definido, se ve borroso, ¿sí? Y vamos a encontrar también alteraciones a nivel de los vasos. En condiciones normales, las arterias son más delgaditas, las venas son más gruesas. Vean el color de las arterias, es de color rojo vivo. En cambio, las venas, aparte de ser más gorditas, van a tener un color rojo oscuro, ¿sí? Tenemos que revisar todo el campo visual, asegurándonos de que todo el fondo, por donde van las arterias, el fondo de atrás, eso es la retina, que se vea limpia, ¿sí? Aquí se ve discretamente amarillita, pero cuando la vemos al natural, se ve como de color blanco sucio, ¿sí? Pero se ve parejito. No debe de tener, por ejemplo, les decía, nubecitas, que eso me está hablando de edema, charquitos de agua, pues. A veces se ven, por ejemplo, hemorragias, puntitos hemorrágicos, esas son hemorragias puntiformes, y a veces se ven ya verdaderos charcotes de sangre. Todo eso es patológico. Si aquí se fijan, miren, aquí hay un cruce arteriovenoso, aquí va la arteria y la vena, ¿sí? Y vean que se ve perfecto por donde se cruzan, ¿sí? Cuando hay patología, por ejemplo, hipertensiva, aumenta mucho la presión de las arterias. Las arterias habitualmente pasan por encima de las venas. Cuando hay hipertensión arterial, en este sitio donde va la arteria, hace tanta presión que prácticamente hunde la vena en la retina. Y entonces a nivel del cruce arteriovenoso, vemos muy bien por dónde va el trayecto de la arteria, pero la parte de la vena aquí, hasta aquí la vemos y luego vemos que por acá sale otra vez. Pero el sitio del cruce, la vena se borra, ¿sí? Como está muy hundida, como que se nos desaparece. Ese es un cruce arteriovenoso patológico. Y siempre debemos fijarnos en esto. Aquí, más o menos 2 diámetros de papila, esto es un diámetro de papila, bueno, pues 1 o 2, hacia la región temporal del ojo, esto es nasal y esto es temporal, hacia afuera, digamos, debemos de buscar esto. Es una zona, se le llama mácula o mancha, es una zona donde no pasan arterias ni venas, si se dan cuenta que está libre de arterias y venas. Y en el centro vamos a tener un destello luminoso, eso se llama foveas centrales. Este sitio es muy, muy importante porque es el sitio de máxima agudeza visual, ¿sí? Nosotros vemos con toda esta zona, con toda la retina, pero el sitio de máxima agudeza visual es este. Y hay veces que cuando revisamos al paciente, aquí lo vemos deformado, ¿sí? Y nos dice que probablemente haya un desprendimiento de retina en esta zona, ¿sí? Aquí es importante mandar al paciente rápido a urgencias oftalmológicas para que con láser vuelvan a fijar la retina a la capa de abajo, que es la coroides, para que el paciente no tenga daño visual. Después del segundo par, nos vamos a ir con una tríada de pares craneales que se dedican a la movilización del globo ocular en sus diferentes zonas, ¿sí? Hacia arriba, hacia abajo, hacia adentro, hacia afuera. Y para ello necesitamos que todos ellos actúen de manera coordinada. Estamos hablando del tercero, cuarto y sexto pares craneales. Motor ocular común, patético o troclear y motor ocular externo o abducens, ¿sí? Se llama abducens porque abduce el globo ocular, lo dirige hacia afuera. ¿Se acuerdan que la abducción es dirigir el segmento hacia afuera, alejándolo de la línea media? Pues el sexto par craneal hace lo mismo con el globo ocular, dirige la mirada hacia afuera, por eso se le llama abducens.
Entonces, estos tres se van a dedicar a la parte motora del ojo, ahora sí, moviendo el globo ocular, ¿sí? Motor ocular común va a dirigir la mirada hacia arriba, hacia abajo y hacia adentro, como en H, digamos. El patético se va a auxiliar tanto del tercero como del sexto para dirigir la mirada en diagonal, porque el patético inerva los oblicuos. Y por último vamos a tener el motor ocular externo que dirige la mirada hacia afuera. La manera como nosotros vamos a valorarnos es realmente muy sencillo, ¿sí? Le digo a mi paciente, ¿sabe qué? Vea la puntita de la pluma y la va siguiendo sin mover la cabeza, la va siguiendo únicamente con la mirada. Entonces la dirijo hacia afuera. Aquí está actuando el sexto par y aquí está actuando el motor ocular común, el tercero, porque este se dirige hacia adentro y este se dirige hacia afuera. Luego a la inversa, motor ocular externo, motor ocular común. Al centro y hacia arriba, motor ocular común. Al centro y hacia abajo, motor ocular común, ¿sí? Y los oblicuos, la mirada en diagonal, ¿de acuerdo? Entonces, esto sería para la parte motora. Pero, ¿sí? Porque va a tener otras funciones aparte de la motora, ¿sí? Se me estaba pasando esto. Cuando hay alguna alteración en la motilidad del globo ocular, entonces estamos hablando de oftalmoplejías. Dependiendo de dónde se produzca el daño, hablamos de que pueden ser nucleares, infranucleares o supranucleares, ¿sí? Nucleares es cuando está dañado el lugar de origen del nervio. Las infranucleares son aquellas donde el daño está entre el lugar de origen y el sitio de acción. Y las supranucleares cuando está el daño entre el lugar de origen del nervio y la corteza cerebral. ¿Sí? ¿Estamos claros en esto? Nucleares es en el centro de origen, por ejemplo, pudiese ser a nivel del mesencéfalo, que es el sitio de origen de estos pares craneales. Si hay una hemorragia mesencefálica, un tumor mesencefálico, un cisticerco alojado allí, doctora. Bien, les decía que cuando hay problema en la parte motora, en la inervación de los músculos extrínsecos del ojo, son por fuera del globo ocular, ¿sí? Lo van jalando en diferentes direcciones, esa es musculatura extrínseca del ojo. Entonces hablamos de una oftalmoplejía u oftalmoplegia. Y aquí están los sitios donde pudieran darse los daños y las causas más frecuentes. Entonces, repito, ¿sí? Los nucleares en el sitio de origen de ese par craneal. Las infranucleares cuando el daño se da entre el sitio de origen y el músculo que tiene que trabajar, ¿sí? A veces el problema inclusive es en el músculo. Por allí de repente llegan a tener traumatismos oculares y se dañan el músculo. Y realmente no es tanto un problema neurológico como muscular. En cuanto hay desinflamación del músculo, otra vez se recupera y no hay tanto problema. Pero esa sería una lesión infranuclear, ¿sí? O sea, la lesión es ya muy cerquita de la salida, pues. Y en cambio las supranucleares, esas son más serias porque son entre el sitio de origen del nervio o del par craneal hacia la corteza cerebral. Y allí sí hablamos de problemas pues cerebrales, ¿ok? Entonces, por eso les decía, si tiene algún tumor, una hemorragia, algún daño ya muy específico, entonces podemos ubicar el sitio donde se está produciendo el daño. Y aquí está una imagen, esta diapositiva se las voy a pasar, de cómo se dirige la mirada dependiendo de cuáles son los músculos que están siendo activados. Ahí hay una oftalmoplejía, ¿ya vieron? Este sí se puede dirigir hacia arriba, motor ocular común, pero este no. Su daño está en este lado, ¿sí? Y ahorita vamos a ver esto, cuando hay ptosis palpebral. Aparte de trabajar con el recto inferior, superior y recto interno o medial, el motor ocular común también actúa con el músculo elevador del párpado superior cuando tenemos ptosis palpebral de origen neurológico, ¿sí?
Entonces estamos hablando que el problema es del motor ocular común. También se encarga del esfínter de la pupila y gracias a él o para valorarlo a él, nosotros vemos los diámetros pupilares, ¿de acuerdo? Y aparte, entonces, en condiciones normales, este es el diámetro de las pupilas, ¿sí? Y deben de estar exactamente del mismo diámetro las dos. Cuando las dos pupilas son del mismo diámetro, decimos que están como isocóricas. Ajá. Si están de diferente diámetro, anisocoria, muy bien. Ahora, las dos pupilas pueden estar contraídas o pueden estar dilatadas. Si están contraídas del mismo tamaño, están entonces en miosis. Perfecto. Ajá, muy bien, José. Y si están dilatadas las dos, hablamos de midriasis. Entonces, cuando nosotros revisamos las pupilas sin echarles la luz, lo primero nos fijamos en el diámetro pupilar, cómo están en condiciones normales. ¿Sí? ¿Están midriáticas o mióticas? ¿Están isocóricas o anisocóricas? Y así lo referimos, ¿sí? A la exploración, las pupilas se encuentran isocóricas en miosis, isocóricas en midriasis. Ahora que si por aquí trae ya un problema neurológico, hablaríamos de anisocoria. Ajá. Y donde nos llama mucho la atención es ¿qué pupila está midriática? La que está midriática es la que nos está indicando el lado del daño, porque es la que no está respondiendo a las situaciones de luz, ¿sí? Siempre cuando nosotros queremos saber si hay un daño cerebral y de qué hemisferio, nos fijamos en el diámetro pupilar. Le echamos la luz a una pupila y no se contrae, la midriática me dice mi daño es del lado izquierdo o del lado derecho, ¿sí? Si es la pupila izquierda, el daño está en ese hemisferio. Si es la derecha, igual, en el hemisferio derecho. En ese punto son ipsilaterales, son del mismo lado. Esto es muy importante, tómenlo en cuenta, ¿sí? En urgencias, lo van a ver en urgencias, van a buscar los reflejos pupilares y les van a preguntar, ¿y dónde está el daño? Ah, pues la midriasis es la que le indica el sitio del daño. Cuando una de las pupilas es estimulada, las dos deben de responder al reflejo luminoso. Las dos deben de hacer miosis. Siempre que les echamos la luz, la pupila hace miosis. De hecho, la pupila es un diafragma, ¿sí? No sirve para otra cosa, ¿eh? No nos va a ver imágenes, no nos va a dar color en las imágenes. Lo único que hace es regular la cantidad de luz que entra al ojo, de tal manera que nosotros veamos las imágenes con nitidez. Ni más luz, ni menos luz. Por eso cuando estamos viendo cosas a plena luz del día, las pupilas en general están mióticas. Cuando entramos al cine, las pupilas se hacen midriáticas porque hay muy poca luz y tratan de captar la mayor cantidad de luz para que nosotros podamos ver lo que está a nuestro alrededor. Bien, una forma de valorar el motor ocular común es esa, explorando los reflejos pupilares, ¿sí? Entonces, vamos a realizar estímulos luminosos en cada una de las pupilas. Cuando hacemos el fotomotor, le vamos a echar luz, ¿sí?, a una de las pupilas y vamos a ver que esa pupila, si de veras se contrae, se hace miótica, que sería lo normal. La otra pupila hizo lo mismo, pero yo estoy fijándome en aquella a la que le echo la luz. Luego me voy al otro ojo, igual le echo la luz y me fijo que se contraiga. Pero me quedé con la duda. La otra hizo lo mismo. Ah, pues ahora lo voy a hacer cruzado. A eso se llama reflejo consensual. Le echo la luz a una pupila, pero yo veo la respuesta de la otra. Y luego echo la luz a la otra pupila y veo la contracción de la primera pupila, ¿sí? Es cruzado. Y a eso se le llama reflejo consensual o luminoso indirecto. Y después vamos a buscar la acomodación de la pupila a la distancia, ¿sí? Y entonces buscamos el reflejo motomotor o de acomodación. En el de motomotor, yo le voy a pedir al paciente que vea un objeto cercano e inmediatamente después que vea un objeto lejano, ¿sí? En el consultorio le ponemos un lápiz más o menos a unos 30 centímetros de sus ojos y le ponemos un tachecito en la pared. Entonces debe de mirar un objeto cercano e inmediatamente contrastar con un objeto lejano, ¿sí?
Cuando está mirando el objeto cercano, las pupilas están mióticas, y cuando ve el lejano, las pupilas se hacen midriáticas, porque con poca luz puede ver bien el cercano, pero necesita mayor cantidad de luz para ver los lejanos. Y yo veo ese contraste con una pupila y con la otra. Y ese sería el motomotor o de acomodación, porque es acomodación a la distancia, ¿sí? Ahora, cuando hacemos este último, generalmente se presentan otras situaciones, ¿sí? El paciente cuando está viendo el cercano habitualmente hace algo de convergencia, ¿sí? Se activan los dos motores oculares comunes a la vez y el paciente tiende a centrar su mirada en un solo objeto, hace como un poquito de viscos, pues, ¿sí? Pero también se activa el músculo ciliar para la acomodación de las distancias. Este músculo ciliar nos ayuda a enfocar de manera precisa, que no veamos borroso. Entonces, el músculo ciliar jala del cristalino. El cristalino es como una lente de aumento, se hace más delgada o más gruesa dependiendo de la distancia de los objetos. Si los objetos están muy cercanos, los músculos ciliares lo jalan, ¿sí? Lo restiran para que se haga delgadito porque el objeto está muy cerquita. O se aflojan cuando es un objeto que está a la distancia y yo necesito mayor grosor, mayor aumento para verlo con nitidez o con precisión. Entonces no es únicamente la parte de la pupila, sino también la activación de los músculos extrínsecos del ojo y la activación del músculo ciliar para este tercer reflejo. Puede haber anisocoria, que una pupila esté contraída y una esté dilatada. Les decía, se ve muchísimo aquí en esto, en la enfermedad vascular cerebral. A veces por traumatismos en el globo ocular llegan a presentar anisocoria. Generalmente es una anisocoria transitoria, pero que pues asusta muchísimo a los pacientes. O puede ser un problema a nivel central, ¿sí? Como en este caso. La intoxicación con cocaína, y por eso los médicos se dan cuenta que el paciente viene intoxicado, porque presenta una midriasis funcional. Allí los tenemos, ¿sí? Isocóricas, anisocóricas, con midriasis de este lado, están en miosis o están en midriasis, pero son isocóricos. Ahí está la manera como nosotros estimulamos, vean, una sola pupila y vemos su contracción. Esta también debe de contraerse. Luego echo la luz aquí y esta debe de contraerse. Para el reflejo fotomotor o luminoso directo. Para el consensual le echo la luz a este, pero veo la contracción pupilar en este. Luego le echo la luz a este y veo la contracción en este. ¿Sí? Eso sería para tercero, cuarto y sexto. Nos saltamos el quinto, ¿sí? Que es el trigémino. El trigémino es un par craneal mixto. Tiene una rama sensitiva y tiene una rama motora. La parte sensitiva nos va a dar la sensibilidad general, dolor, tacto y temperatura en la cara, ¿sí? En la cara y sus cavidades. Entonces, habitualmente, acuérdense que son pares, es de la línea media de la cara para un lado y la línea media de la cara para el otro para poder hacer la valoración de la sensibilidad. Habitualmente utilizamos, por ejemplo, pueden ser algodones para la sensibilidad suave, una lijita o una lima de uñas para la sensibilidad más gruesa y tubos de ensayo para la temperatura. Uno con agua caliente, no muy caliente, y otro con agua fría, digamos al tiempo. Para la sensibilidad de la cara y sus cavidades utilizamos estas situaciones. Siempre va a ser de la mitad hacia la parte externa, hacia la orejita, y le vamos a dar los diferentes sensibilidades en sitios diferentes y con diferente estímulo. Entonces, siempre con los ojos cerrados del paciente le preguntamos qué sintió. Puede ser que le pongamos el agua caliente, el agua fría, suave, áspero, etcétera, de un solo lado, y luego del otro lado también en diferentes zonas, ¿sí? Eso sería la parte sensitiva. Para la parte motora,
se encarga de los músculos de la masticación. Entonces, vamos aquí a valorar, déjenme, para la parte motora necesitamos hacer inspección y palpación. A la inspección nos fijamos que el volumen de esta mitad y de esta mitad sea muy parecido, ¿sí? Consideren también que la ausencia de piezas dentarias va a darle menos volumen a la cara. Entonces, habitualmente, como nosotros nos dedicamos a la masticación, utilizando los músculos masticadores. Entonces, por eso a la inspección me fijo si el volumen de este es muy parecido al volumen de este. También recordemos que a veces como que masticamos más de un solo lado que del otro. Hay que tomarlo en cuenta, hay que preguntarle al paciente. Eso sería a la inspección. A la palpación, vamos nosotros primero a tocar en relajación los temporales y los músculos maceteros, ¿sí? ¿Cómo están de dureza, tono, fuerza o trofismo? Ahí estamos valorando el tono, ¿sí? El tono muscular. Entonces valoramos la dureza y valoramos el volumen. ¿Qué valoramos con el volumen? El trofismo. Entonces a la palpación me fijo qué tan duros están. Ajá. Y más o menos qué tanto volumen tienen, que eso ya lo había valorado desde la inspección. Y después le voy a pedir al paciente que apriete sus dientes y los afloje, que los apriete y los afloje, para ver la fuerza muscular de uno y otro lado. Para la valoración de los pterigoideos, esa no la puedo hacer externa, pero sí le puedo pedir al paciente que desplace su mandíbula hacia un lado. Aquí está el origen del trigémino. Esto es la protuberancia anular, esto es el bulbo raquídeo, médula oblongada. Aquí está la raíz motora, vean, y por separado la raíz sensitiva. Bien. Y aquí está todo. Las partes de donde sale, porque acuérdense que inerva 3 regiones, ¿sí? De una rama oftálmica, una maxilar y una mandibular. Por eso se le llama trigémino. Esto ya es la explicación que les acabo de dar. Y esta es la valoración sensitiva, vean, ¿sí? En las diferentes zonas con los diferentes estímulos. Les decía que puede ser con frío, calor, suave, áspero, etcétera, porque a eso se le llama sensibilidad general y es lo que maneja el trigémino. Cuando tienen dolor de muelas, por ejemplo, pues es una de las ramas del trigémino la que se está activando. Cuando van con el dentista y les infiltra anestésico para hacer su trabajo, pues lo que está trabajando es una de las ramas del trigémino. Y esto es para la exploración motor, para los temporales y para los maceteros, ¿ok?